Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video de nuestra materia de resolución de problemas. Vamos a compartir una pantalla que nos sirva de guía y aquí la tenemos. Nuestro módulo es resolución de problemas. Estamos en la semana número 6. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. En nuestro temario general, voy a poner un indicador láser, un puntero láser. En nuestro temario general podemos ver que ya estamos entrando propiamente a la segunda unidad en esta semana número 6 y el temario que tenemos para esta semana estamos ubicados en el punto 2.1 de nuestro temario general y esta semana vamos a ver 4 puntos. El primero de ellos es emplear argumentos para conseguir la aceptación de una creencia o la realización de una acción. Emplear argumentos para conseguir que acepten las personas que nos escuchan lo que estamos proponiendo. El segundo punto, los fines de la argumentación de acuerdo a los diferentes contextos argumentativos. Los fines de la argumentación. El tercer punto, diferencia entre argumentar y demostrar. Y el último punto, diferencia entre explicar y justificar. Bueno, el primer punto de ellos, emplear argumentos para conseguir la aceptación de una acción. Podemos ver que los argumentos tienen una finalidad, tienen una intención. Por algo lo estamos haciendo. ¿Cuál es esa intención, esa finalidad? Es demostrar, refutar. Refutar significa negar algo que te están diciendo. Demostrar que el que te está diciendo está equivocado o demostrar que el que te está diciendo es una idea no tan buena como la que tú tienes. Eso es refutar. O justificar algún asunto en cuestión. Repito, los argumentos tienen como finalidad demostrar, refutar o justificar algún asunto en cuestión. Los fines de la argumentación de acuerdo a sus diferentes contextos. El contexto, lo que rodea, donde se da, en qué ciudad, en qué época, con cuántas personas. El contexto es un grupo de condiciones en la que vamos a exponer un argumento. O sea, yo voy a ir a hablar con unas personas. Ese contexto va a ser en una escuela, va a ser en la plaza, va a ser en una reunión de amigos, va a ser en una conferencia, en donde, ¿cuál es el contexto donde yo voy a hablar con esas personas? Es lo que se refiere en esta diapositiva. La argumentación de acuerdo al contexto, cuando expongamos un argumento, debemos de cuidar el sentido de las palabras que usamos. Si no vamos a usar groserías, si vamos a usar palabras elevadas, si vamos a usar palabras cotidianas, si vamos a usar palabras técnicas, pues pudiera suceder que el uso de algunos términos pudiera ciertas implicaciones debido a las creencias ideológicas de los oyentes, su edad, creencia religiosa u otra cosa. Es muy complicado a veces cuando vamos a hablar con algunas personas si tienen una inclinación religiosa, si tienen una inclinación política. Entonces, eso va a depender mucho de lo que digamos, porque esas personas pueden recibir de una manera diferente a lo que nosotros habíamos pensado. Elementos del contexto debemos de considerar al elaborar un argumento. Elementos del contexto que debemos de considerar al elaborar un argumento. Hay 4 puntos importantes. ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién?
¿A qué sujetos, a qué personas, qué nivel educativo tienen, qué edad tienen, qué creencias, qué gustos, qué tradiciones? ¿A quién? ¿Qué? El contenido del mensaje de acuerdo al contexto que se atiende. Si va a haber, si esperamos nosotros que haya negativas, si esperamos nosotros que haya personas que nos pueden ocasionar algún problema o algo de ese tipo. ¿Cómo? No solo es buscar las mejores palabras, sino también el mejor medio. ¿Dónde? Es importante referir argumentos de el lugar o la institución donde se va a hacer la exposición. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en las siguientes diapositivas. ¿A quién? Hace referencia a adecuar el argumento a quién es nuestro destino. ¿Son jóvenes? ¿Son puras mujeres? ¿Son adultos? ¿Son personas con un alto nivel socioeconómico o un bajo nivel educativo? ¿De quién estamos hablando? ¿Con quién estamos platicando? El con quién es muy importante, no solo para el argumento, sino también de acuerdo al nivel educativo o hay que cambiar los términos y las palabras que estemos utilizando. ¿Qué? Se refiere al contenido del mensaje. ¿Qué voy a decir? Es evidente que debemos adecuar lo que vamos a argumentar a tipos de personas a las que va a estar dirigido, así como las negativas u objeciones que nos pudieran hacer. ¿Dónde? Es adecuar el argumento al marco estatal, institucional o regional donde estemos. Por ejemplo, si yo estoy en el salón de clases y soy el maestro y estoy hablando con mis alumnos, yo soy la institución, yo soy la escuela donde estamos teniendo nuestras clases, represento a la institución. Es muy diferente si yo los veo y los saludo en la plaza principal o en una carne asada o en un lugar donde no estemos dentro de la escuela y donde no esté yo presente dentro de una institución frente a mis alumnos. Es diferente la postura. Por eso el dónde es muy importante. ¿Cómo? Se refiere a la manera, al estilo y al medio que se va a utilizar. Por ejemplo, si estoy en un grupo de médicos, tendría que usar un argumento formal. Pero si estuviera que exponer un tema de salud a los jóvenes, podría valerme de ciertos experimentos, videos o anécdotas. Seguimos. Diferencia entre argumentar y demostrar. Aquí tenemos un ejemplo. La distinción entre la argumentación y la demostración se encuentra en que la primera, la argumentación, busca concluir mediante razones. Busca qué razones pueda utilizar para convencer a la persona. La argumentación busca concluir mediante razones, mientras que la segunda, la demostración, en cambio, busca acatar reglas, cumplir procedimientos, cumplir normas, protocolos, leyes. Se trata de formas de proceder completamente distintas. La argumentación busca razones, se llega a una conclusión mediante razones, mientras que la demostración se llega a una conclusión mediante seguir las reglas. Si las premisas están bien armadas, se puede llegar a una buena conclusión. Los pasos de la demostración se deducen siguiendo reglas. Diferencia entre explicar y justificar. Explicar, la palabra explicar trata de exponer en qué consiste un asunto. Explicar significa exponer en qué consiste un asunto. ¿Cómo? De manera sencilla y con la mayor claridad posible. Para explicar tenemos que decir qué es,
por qué es así, para qué se usa, dónde se usa, cómo se usa, estamos explicando. La explicación debe de utilizarse para aclarar. ¿Aclarar qué? Conceptos, sucesos, procesos. Conceptos. Se trata de aclarar la naturaleza de un objeto, por lo que en este caso las explicaciones deben primeramente referirse a qué son, a qué categoría superior pertenecen, o sea, si hay un grupo más alto, cuál es su naturaleza, con qué otros objetos se relacionan, cuál es su sentido o su uso, dónde y cómo se presenta y qué se aplica y en qué se aplica. Sucesos o hechos. En este caso se trata de hacer un relato que explica las causas que produjeron diferentes hechos y sus implicaciones. Vamos a explicar ahora un proceso. Consiste en relatar paso a paso en qué consiste un proceso, cómo funciona, cómo se vincula con otro. Dentro de este tipo de explicación se pueden encontrar la diferencia entre causal y la psicológica. Ahora vamos a ver, ya vimos la explicación, ahora vamos a ver la justificación. La justificación es aportar pruebas o documentos. Explicitar. Explicitar significa mostrar. Explicitar es, no me dejes a que yo me lo imagine, explícamelo, muéstrame. Explicitar las razones de cierta actitud. Aportar elementos de apoyo o respaldo a favor del procedimiento, creencia o idea. Estamos justificando. ¿Cómo se relacionan la explicación, la justificación y la argumentación? Es frecuente que al argumentar tengamos que apoyarnos de alguna explicación o alguna justificación. Entonces, para argumentar bien, necesitamos explicar. Y a veces también necesitamos justificar. Entonces, para lograr una buena argumentación, tenemos dos grandes ramas, la explicación y la justificación. En el primer caso, la explicación, nos valdríamos de una exposición detallada sobre las características de un proceso para la explicación. En el segundo caso, la justificación es aportar razones sustentadas en conocimientos sólidos. Las razones pueden ser económicas, sociales, políticas, psicológicas o culturales. Y con esto llegamos finalmente a la actividad número 6, que dice así, muy corta por cierto. Investiga y elabora de manera escrita, puede ser en Word, puede ser en su cuaderno. Investiga y elabora de forma escrita 3 ejemplos de argumentación en la que haya diferentes intenciones. Yo te quiero convencer, te quiero explicar, te quiero negar, te quiero bloquear, te quiero apoyar. ¿Qué quiero? Yo tengo que argumentar con una intención. Esos son los 3 ejemplos que queremos hacer en esta actividad número 6, de acuerdo a la información vista en clase. Y con esto, mis queridos jovenazos, damos por terminado este video. Mi nombre es Raúl Campos Posada, estamos desde el CONALEP Monclova, estamos en la 6ª semana de nuestro módulo de resolución de problemas. Muchas gracias, voy a dejar de compartir esta pantalla para despedirme y decirles que le echamos muchas ganas para sacar adelante con muy buenas notas y mucho conocimiento este módulo. Saludos a todos, nos vemos.